Muy seguramente tú eres uno de esos que ha escuchado acerca de GameStop. Y aunque conozcas el caso, es bastante probable que no entiendas con precisión de qué se trata el escándalo. Pero hoy finalmente vas a entender de qué se trata todo esto. ¿Qué tal todos? Yo soy Alguien Sin Dinero, esto es Datos de Cóctel y el día de hoy veremos el famoso caso de GameStop, Wall Street Bets. Lo primero que tienes que entender es cómo se opera en la bolsa, y es supremamente simple. Entras en modo compra o entras en modo venta. A esto se le llama abrir operación. Cuando abres operación en modo venta, lo que estás diciendo básicamente es que crees que esa acción va a bajar de precio. Y la diferencia de precio de la acción entre la apertura de tu operación y el cierre es tu ganancia. Y cuando abres operación en modo compra, lo que estás diciendo básicamente es que crees que el precio de esas acciones va a subir. Naturalmente, todos estaban apostando a la caída del precio de las acciones de GameStop. Y es que es obvio, ya que hablamos de una empresa que no se ha renovado y que se enfrenta a poderosos proveedores de videojuegos vía streaming. GameStop es una empresa que se dedica a vender videojuegos en físico. Y al igual que Blockbuster fracasó al enfrentarse con Netflix, GameStop se encontraba prácticamente liquidada. La subida del precio de las acciones de una empresa debe estar validada por su rentabilidad, y GameStop, al no tener rentabilidad, obviamente no podía soportar una subida del precio de sus acciones. Por lo cual, de lo que estamos hablando básicamente es de una pirámide organizada en torno a la compra de acciones de una empresa. Y es que el aumento de la demanda de cualquier cosa eleva su precio, y el aumento de la demanda de las acciones de GameStop elevó su precio. Pero el precio sufrirá un freno en seco cuando dejen de aparecer nuevos compradores, y el precio caerá drásticamente si el número de vendedores de acciones supera por mucho el número de nuevos compradores, que es básicamente lo que ha sucedido con las acciones de GameStop. Y lo que hay que preguntarse realmente es quién y cómo inició todo este movimiento. Todo inicia con un personaje llamado Michael Burry, un corredor de bolsa con cierto prestigio por haber sido uno de los descubridores de la estafa de los CDO, la causa de la crisis económica del año 2008. Pues resulta que él vio que GameStop, la misma empresa, estaba recomprando acciones, por lo cual entendió que la empresa se estaba reestructurando, lo cual era una señal que enviaba confianza de que la empresa, a diferencia de Blockbuster, sabía lo que debía hacer para el futuro. Y es aquí cuando aparece el influencer Roaring Kitty, quien impulsa todo un movimiento en Reddit para que miles de foreros se unieran y abrieran posición en compra para las acciones de GameStop. Fue todo un proceso definir qué broker iban a usar, cuándo lo harían y cómo lo harían. Y todo ello significó un alza de la demanda de las acciones de la empresa, pero la empresa realmente no se había reestructurado, por lo cual el alza de su precio no estaba sustentado. Ahora tienes que entender que cuando cierras posición, las ganancias que obtienes te las suministra el broker. El broker elegido por los foreros de Reddit para hacer todo este movimiento es el broker retail Robinhood, elegido por la posibilidad de abrir posiciones con poco dinero. Y es aquí cuando aparecen dos empresas, Citadel y Melvin Capital. Los brokers necesitan de proveedores de liquidez para poder entregar ganancias a los traders. Y Citadel y Melvin Capital eran de los proveedores de liquidez del broker Robinhood. Pero, oh sorpresa, al descubrir que Citadel y Melvin Capital tenían posiciones abiertas dentro del broker para las acciones de GameStop. Y es que piénsalo, si crees que un broker tiene dinero, imagínate el dinero que tiene su proveedor de liquidez. Pues todo este poder económico fue utilizado para abrir posiciones en las acciones de GameStop, lo que terminó por hacer tambalear al broker Robinhood. Y es momento de reflexionar para que pienses bien que primero debes cuidarte de tus amigos que de tus enemigos. Es por eso que se cree que todo este movimiento en realidad no fue espontáneo y tampoco fue una revolución como creen los foreros de Reddit, sino que al final empresas como Citadel y Melvin Capital fueron las que mayores ganancias obtuvieron de todo esto, y los foreros se quedaron con acciones que ya no tienen valor alguno. Y vale la pena comparar la historia de GameStop con una historia antigua muy similar. Esta historia se llama Los monos y la bolsa.
Una vez llegó a un pueblo de la selva un señor muy bien vestido, al parecer un empresario citadino, y se instaló en el único hotel que había en dicho pueblo. Luego puso un anuncio en la última página del periódico local que decía: pago $10 por cada mono salvaje que me traigan de la selva. Ante la falta de recursos de la población, los campesinos, sabiendo que la selva estaba repleta de monos, salieron corriendo a buscarlos. El hombre compró, como había prometido en el anuncio, los cientos de monos que le trajeron a $10 cada uno sin rechistar. Como ya quedaban muy pocos monos en la selva y era difícil cazarlos, los campesinos perdieron el interés por la caza de estos. Entonces el hombre ofreció $20 por cada mono y los campesinos corrieron otra vez a la selva a buscar monos. Nuevamente fue disminuyendo el número de monos y el hombre elevó la oferta a $25 y los campesinos volvieron a la selva, hasta que finalmente era imposible encontrar nuevos monos. Llegado a este punto, el hombre ofreció $50 por cada mono, pero tenía negocios que atender fuera en la ciudad, por lo cual dejó a cargo a su ayudante del negocio de la compra de monos. Una vez que viajó el hombre a la ciudad, su ayudante se dirigió a los campesinos diciéndoles: fíjense en esta jaula llena de miles de monos que mi jefe compró para su colección. Yo les ofrezco venderles a ustedes los monos por $35 cada uno y cuando mi jefe regrese de la ciudad, ustedes se los venden a $50. Los campesinos, sin dudar, juntaron todos sus ahorros y compraron los miles de monos que había en la gran jaula y esperaron el regreso del jefe. Sin embargo, este ni su ayudante regresaron y los campesinos se quedaron con una jaula llena de monos y sin nada de dinero. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que yo gane dinero. Bye.